¿Cómo andan? Eh, bueno, pensaba haber subido antes este punteo sobre la psicología de la Gestalt, pero visto que se avecinan medidas de fuerza y tenemos la mesa de examen también y lo demás, así que vamos a ir con otra cautela. También hay un texto que nos falta subir que trabaja sobre el problema de esta psicología, así que bueno, como la semana del 28 no vamos a tener actividad, en todo caso tomen más tiempo para eh, ir leyendo esto que vamos a colgar en la semana en la página. La idea era trabajar o comentarles algunas cuestiones generales en relación a una escuela que no habíamos trabajado todavía, que es muy significativa sobre todo en los aspectos que tienen que ver con las influencias que recibe o que la preceden, el cambio, digamos, o el punto de inflexión que produce en la psicología. Y después también las consecuencias, vieron que nosotros no vamos a trabajar estrategias terapéuticas, digamos, pero pues tampoco creo que sea el eje de pensar las consecuencias de la Gestalt en ese sentido, sino a lo que ese pensamiento, digamos, o el aporte de los autores de la Gestalt contribuye a la psicología y ese punto de inflexión que yo hacía referencia, justamente reconfigura todo el paradigma de la psicología científica y habilita, digamos, la posibilidad o la emergencia de algún tipo de reflexiones que sin la Gestalt hubiesen sido imposible, incluso en alguna influencia de sus ascendientes también con el psicoanálisis y con otro tipo de psicología. Entonces, por ahí lo que yo quería comentar tiene que ver con cuáles son los pensadores, digamos, que vienen a marcar este punto de inflexión, a, de dónde vienen, digamos, porque nosotros hemos trabajado el conductismo en la letra de Skinner y de Pavlov y por supuesto de Watson. Eh, Habíamos trabajado en la escuela alemana, digamos, de la psicología experimental. Y bueno, pensar, lo que les marcaba en las clases anteriores tiene que ver con con la situación de la geografía de la psicología y cómo esto va marcando un panorama geográfico intelectual, digamos, donde después las distintas corrientes se van inscribiendo. Piensen que también las influencias en virtud de las distancias son bastante particulares. Entonces, vamos en todo caso a ver algunos de estos autores de la Gestalt. En el caso, digamos, más como si fuese una especie de padre fundador de la Gestalt, lo tenemos a un autor que se llamaba Max Wertheimer, eh, que nació, digamos, en Praga, es un autor que vive entre 1880 y 1943, y que fue un psicólogo, como ustedes se dan cuenta, de origen checo, digamos, pero que después se nacionaliza alemán y después eh, termina su vida en Estados Unidos también como ciudadano norteamericano. Este es un dato relevante pensar que los autores de la Gestalt, la mayoría de ellos, o en todo caso las referencias, los cuadros más fuertes, digamos, terminan su vida en Estados Unidos, más jóvenes o una vida ya transitando en la vida académica, pero el paso, la partida de ellos hacia Estados Unidos tiene que ver en algún caso con la emigración en virtud del ascenso del nazismo, en todo caso la búsqueda también de condiciones de investigación que son más propicias en Estados Unidos. Entonces, ahí lo que uno podría decir que tiene como dato relevante la vida de este autor, tiene que ver con que este pensador Wertheimer viene
del estudio de la música, en realidad. O sea, de niño empieza a estudiar música, compone, digamos, después pasa en la Universidad de Praga por el estudio del derecho, después pasa a vivir a Alemania, digamos, a la Universidad de Berlín, y justamente empieza a estudiar bajo la tutela de un intelectual de ese momento, digamos, que tiene mucha influencia en varias instancias del pensamiento de las teorías sociales o de las ciencias humanas, que es Karl Stampf, que justamente es uno de los referentes, digamos, en lo que es toda la psicología de la música, digamos. Ustedes piensen que este autor Stampf, que nosotros no lo trabajamos por supuesto como referencia porque sería abrir demasiado el juego, tiene influencia sobre, no solamente sobre Wertheimer, sino también sobre los otros autores de la Gestalt e incluso sobre otros autores que después en todo caso podemos mencionar, digamos. Pero este autor Stampf nació en Alemania, digamos, vive entre el 48 y 1948 y 1936, y efectivamente pertenece a una escuela que es la escuela austríaca de la psicología del acto. Esta escuela, pues yo les decía hace un rato, el poder pensar los lugares donde se originan las escuelas. Ustedes piensen que acá, bueno, en el caso de la escuela austríaca, de un tipo de psicología particular, tiene un sello que después va a quedar, digamos, marcado en varias tradiciones, incluso la psicología, incluso también en el psicoanálisis, digamos. Ustedes saben también que la escuela austríaca tiene un impacto muy fuerte en las teorías lingüísticas también, tiene un impacto muy fuerte, por supuesto, en otra dimensión, en las teorías económicas. Digo en otra dimensión, pero también uno tiene que pensar que la racionalidad económica, que es prototípica de desarrollo de la escuela austríaca, también después coloniza algunas otras disciplinas, entre ellas la psicología, por supuesto, la sociología también, la ciencia política, qué sé yo. Pero vamos, para detenernos un segundo en Stampf, que es este autor referencial. El tipo trabaja dentro de esta escuela, digamos, que se llama la Escuela de la Psicología del Acto, que justamente es una corriente que se inicia a finales del siglo XX en Austria, digamos, por un autor también, que sí, también puede estar familiarizados, que es Franz Brentano. Capaz que están familiarizados porque el apellido Brentano, la familia, digamos, de Brentano tiene mucha influencia en un montón también de disciplinas. Porque justamente este tipo, Brentano, origina esta escuela austríaca de la psicología del acto, y ahí aparecen, digamos, son los tipos que, Brentano, digamos, el tipo que empieza a pensar cierta psicología de las formas, digamos, o lo que va, o lo que inicia, digamos, un registro conceptual que después va a ser tematizado por Wertheimer, digamos, como psicología de la Gestalt, digamos. Uno puede pensar, digo, pues, en este caso de Brentano, esta escuela, digamos, porque ustedes van a ver que aparece esta idea de una escuela de Brentano, y se refiere justamente a una serie de intelectuales que reciben el influjo de este muchacho Brentano, digamos, y que tiene como consecuencias la emergencia de escuelas como la fenomenología, en virtud de que Husserl es discípulo de él. Incluso también en la escuela de Brentano uno puede inscribir una influencia muy fuerte, reconocida, digamos, por el mismo Freud en el desarrollo del psicoanálisis, digamos. En Steiner, digamos, en la escuela, lo que es la antroposofía. Digo, esas influencias que Wertheimer recibe de Stampf por el lado del desarrollo de una psicología ligada al arte, digamos, y efectivamente la idea de la percepción sensorial tiene que ver con una influencia por esa vía. Por otro, la escuela austríaca, digamos, de la psicología del acto, que, a ver, en el caso de Stampf es director, digamos, del tipo. En el caso de las corrientes ligadas a la escuela de Brentano, es una influencia muy fuerte, que es una influencia académica, pero digo, que uno puede marcar justamente
una referencia en virtud de que la asimilación, la absorción de cierta racionalidad de un tipo de pensamiento austríaco después tiene una serie de derivas que son muy interesantes, digamos, entre ellas la Gestalt y entre ellas también el psicoanálisis. Por otro lado, cuando Wertheimer desarrolla investigaciones, digamos, y teorizaciones en las universidades alemanas, también trabaja con dos alumnos, que son los otros dos referentes de la psicología de la Gestalt. Uno es Wolfgang Kohler, que es un tipo que nace en el 87 en lo que es hoy Estonia, digamos. También un tipo Kohler con una serie de datos vitales que son muy interesantes, digamos. Inicialmente el tipo estudia en universidades alemanas, digamos, y también, por supuesto, en esa fase recibe, pues yo les decía de entrada que era una referencia para los tres autores, recibe la influencia de Karl Stampf, digamos, porque en ese momento el tipo está dirigiendo el Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín, digamos, y de hecho cuando Stampf se retira de la vida académica, quien lo suplanta es Kohler, digamos. Y justamente este autor, Wolfgang Kohler, a principios del siglo XX, digamos, defiende una tesis que es dirigida por Stampf, justamente en relación al problema del sonido o lo que uno puede llamar ahora la psicoacústica, digamos. Y efectivamente, por recomendación de Stampf, es que Kohler inicia una vida ligada a la investigación, digamos, porque aparte nosotros no tenemos un recorrido demasiado profundo en la obra de Kohler en la academia latina, digamos, pero es un tipo que tiene aportes, por un lado, la psicología de la Gestalt, porque es uno de los primeros que sistematiza, pero después también el tipo desarrolla estudios comparados sobre psicología animal. De hecho, hay una especie de elemento casi mitológico, digamos, en la psicología de la Gestalt, que es la famosa Casa Amarilla, que es un lugar, digamos, que está en las Islas Canarias, que es la primera estación, digamos, donde se estudian antropoides, que está patrocinada, digamos, es conocido el lugar porque la casa todavía está en ruinas absolutamente, pero la casa está y ahí se muda efectivamente Kohler, que permanece incluso durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, digamos, pues se muda con la familia y lo demás, y lo que estudia el tipo son justamente antropoides, porque el tipo, antropoide digo como los primates, ¿no? O sea, el tipo trabaja sobre investigaciones y observaciones en una estación que se dedica a ese estudio, digamos, y la contribución, digamos, de Kohler al estudio de los primates es descomunal. Digo, uno porque no trabaja en esa perspectiva, pero la gente que trabaja en esa disciplina, digamos, reconoce que el experimento la famosa Casa Amarilla, eh, tiene una especie de elemento. Yo decía recién la idea casi mitológica, digamos, pero es una instancia, casi un mito fundador de un tipo de observación, digamos, que después tiene que cala bastante profundo en el modo en el cual se trabaja en la observación animal, digamos. Y efectivamente también uno debe a Kohler, que para final de la década del siglo XX, publica el texto, digamos, sobre la Gestalt, que es uno de los más importantes y más sistematizados, digamos. Y después efectivamente es uno de los autores que con el ascenso nazi se va a Estados Unidos. Digo, piensen que lo que Kohler, porque él se va a Estados Unidos cuando todavía el nazismo está en ascenso, pero efectivamente el nazismo lo que obliga es a un tipo de trabajo, más que un tipo de trabajo, las observaciones que el tipo realiza dentro del laboratorio de psicología son visitadas sistemáticamente, digamos, por agentes ligado, digamos, a la órbita estatal, y el tipo se siente observado, para decirlo en esos términos, y se va a Estados Unidos, donde efectivamente después se muere en 1967. Pero es una vida muy interesante, incluso
la, en aspectos domésticos, digamos, una cosa muy interesante. Pero bueno. El tercer autor, digamos, es con menos, si uno quiere, vuelo que el resto, digamos, que es Kurt Kafka. Nace también en Alemania, por supuesto, en el 86 y muere en 1941 en Estados Unidos. Y tiene, digo, como referencia o como dato relevante para no hablar demasiado del tipo, tiene que ver con que también trabaja en la misma perspectiva y bajo la dirección de Stumpf, y trabaja con el problema sensorial, y también es uno de los que sistematiza eh, el pensamiento que describe, digamos, sistemáticamente el problema de la Gestalt o de la percepción y lo demás. Y también, como dije, se muere en Estados Unidos en 1941. Ahora, ¿de dónde viene lo de el problema de la Gestalt? Sobre qué empieza, cómo sistematiza un trabajo, qué se pregunta en términos metodológicos, cómo obra. Lo primero que uno tiene que decir, digamos, ahí es que esta psicología empieza explicando algunos hechos que son hechos triviales, digamos. El punto de partida de esta psicología son algunos sucesos de la vida cotidiana, digamos, que son vulgares, pero que efectivamente uno podría reconocer desde un principio, digamos, que esto podía ser un problema de la psicología, qué sé yo, el problema de la percepción, que es el problema, digo, porque es un tema vulgar, porque todos percibimos cosas. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando yo les decía lo de el perro de Pavlov? Digo, si uno tiene perro y todos los días que le da de morfar al perro le pega un campanazo, probablemente el perro quede condicionado inmediatamente, y es una cosa muy sencilla de hacer, digamos, como experiencia. Ahora, de ahí a poder sistematizar en clave de conocimiento científico una serie de hechos que son cotidianos, domésticos o vulgares, digamos, hay un salto. Sobre todo tomando en consideración que la referencia en la Gestalt es que el problema de la percepción todavía era un problema que, aún sabiendo que podía traer, digamos, alguna consecuencia o alguna curiosidad en relación a la psicología emergente, no es un dato menor, digamos. Por eso se empieza operando con situaciones que son vulgares, digamos, pero que incluso cuando ese trabajo se vuelve sistemático, digamos, se llega incluso a dudar de cuáles son los fundamentos de la psicología, en virtud de haber abandonado un objeto como la percepción. Digo, por eso la Gestalt llega justamente a la convicción de que las explicaciones convencionales en función de los elementos sensoriales y sus combinaciones fisiológicas, digamos, eran insuficientes o eran inadecuadas, digamos, porque cualquiera fuese la experiencia del movimiento percibido, de la percepción del movimiento, digamos, no era una composición de sensaciones visuales, digamos, ni un mosaico de porciones combinadas que se mezclan de alguna manera, digamos, sino que justamente lo que llama la atención al hecho de que las explicaciones convencionales daban o eran inadecuadas, es que justamente se desarticulaba la experiencia. Esto quiere decir, los autores de estos, como Wertheimer, entendían que los psicólogos les eran suficientes las explicaciones tradicionales, y que justamente dejaban de explicar el verdadero carácter de la experiencia. Ustedes piensen que la Gestalt trabaja sobre la experiencia y la percepción, digamos. Entonces, cuando los tipos tratan de innovar con un objeto que, si bien es un objeto doméstico, digamos, busca ser sistematizado, sobre todo en el recurso explicativo de ese fenómeno de la percepción, digamos. Por eso, cualquier explicación, ustedes piensen que cuando ellos están pensando en que la percepción era un campo no explotado por la psicología, lo que están diciendo en realidad no es que no está explotado, sino que los modos tradicionales de la vieja psicología de explicar todos los fenómenos también hacen meter adentro o se llevan puesto el problema de la percepción. A ver, dos cosas ahí. ¿Qué es la vieja psicología? La psicología experimental, digamos, la psicología guntiana. Y el otro elemento es pensar que la percepción obedece a un sistema
tiene que ver con una explicación fisiológica, digamos, una serie entonces de fragmentaciones explicativas, cuando los tipos lo que están pensando es que la percepción, digamos, es un fenómeno de totalidad, digamos. No es que uno puede fragmentar el objeto percibido, puede fragmentar el esquema fisiológico de la percepción, digamos, sino que justamente es un fenómeno que se produce como totalidad, digamos. Por eso implica pensar que ni el proceso psicológico ni el proceso fisiológico de la percepción son una sumatoria de partes, sino que justamente el proceso cerebral y la percepción, digamos, son una especie de tono, de todo unificado, digamos. Por eso no es un elemento de una percepción discontinua. En tal sentido, estos, tanto Berkheimer como Kohler como Kafka coinciden de la necesidad de una innovación respecto a esta vieja psicología wundtiana, digamos, porque lo que no quiere decir que los tipos diciendo que la psicología está completamente colonizada por la racionalidad de la psicología científica experimental o wundtiana sea algo pasajero. Digo, esta idea de superación de una vieja escuela de psicología tiene consecuencias, digamos, fuertísimas, porque es una ruptura con una tradición que tiene mucho anclaje y mucho peso académico. No es que los tipos se están enfrentando en discusiones domésticas y académicas, se están enfrentando justamente con un paradigma que permite explicar, o en todo caso, que monopoliza o hegemoniza el sentido de las conductas o de los objetos de la psicología en una clave que a los tipos les parece de mínima insuficiente, digamos. Entonces, lo que uno tiene que saber también es que del mismo modo que el conductismo emerge como una tradición innovadora o superadora de cierta psicología tradicional, y entonces tiene el conductismo un espíritu potencialmente revolucionario, en el caso de la psicología de la Gestalt también ocurre eso, digamos. Cuando emerge como una psicología revolucionaria, porque efectivamente es una nueva escuela que lo que necesita o dispone es de una revisión de todo el paradigma de la psicología científica desarrollada en Alemania, en Europa, digamos, hasta ese momento, y en Estados Unidos también, digamos, por supuesto. En todo caso, ellos trabajan, digamos, entre otros elementos, digo, porque uno tiene que, vieron cuando nosotros hablamos de que hay una especie de punto de arranque que tiene que ver con que el todo es más que la suma de las partes. Los tipos trabajan con una serie de cosas que es efectivamente así, es la tesis, no solamente una tesis de observación o de percepción, de que uno percibe las cosas como un todo y no como una sumatoria de fragmentaciones, sino que además tiene que ver con una posición teórica también en el sentido de que la explicación de la psicología, tomando como referencia a ciertos fenómenos, digamos, tiene un carácter de explicación totalizante, y que en todo caso la posibilidad explicativa de esa totalidad, digamos, es lo que le da entidad o garantías de cientificidad o de conocimiento a las teorías. Por eso la metodología, no hay una metodología muy ecléctica, digamos, la que usan los psicólogos gestálticos, digamos, pero hay una serie de cosas que ellos trabajan, como por ejemplo el fenómeno phi, donde, que ustedes saben que el fenómeno phi es, que está presente en un montón de situaciones, entre ellas en el viejo, no en el cine digital, pero sí en el cine, el de rollo, digamos, el de 8 milímetros, o cuando uno ve... ¿vieron las mangueras de luces que se ponen para hacer carteles? Se ponían en otro momento en los boliches, que se van prendiendo una luz atrás de la otra, y la percepción que uno tiene es que hay una especie de movimiento entre las luces, ¿no? Saben cuál es el fenómeno, digo, no es muy complicado, pero es un fenómeno que es recurrente. Bueno, los tipos pueden sistematizar, le pueden poner un nombre, lo pueden usar como marco explicativo, porque justamente la diferencia entre el carácter de la percepción y el de la estimulación sensitiva, digamos, pone justamente de relieve el problema de que en la opinión de los psicólogos gestálticos,
la escuela tradicional de la psicología había abandonado por completo, digamos, y justamente lo que tratan de hacer los psicólogos de la Gestalt es mostrarnos con toda la claridad, digamos, que la dependencia de la percepción con respecto a la totalidad de las condiciones, digo, porque que uno pueda entender que efectivamente hay un fenómeno eh, o hay una diferencia entre el estímulo y el modo de percepción del fenómeno, es un descubrimiento, te van a decir, pero es una cuestión obvia, porque cuando vos te pones, vieron cuando uno experimenta eso, la lucecita que va pasando y parece que corriera la luz, digamos, entonces eso da la sensación de una percepción constante, uno tiene que hacer un esfuerzo, efectivamente, es como en el cine, digamos, en el cine cuando usted, porque ven cine digital, digamos, pero en el cine tradicional, el del rollo, efectivamente, cuando uno podía ver un rollo y desarmarlo o mirarlo a la luz, digamos, de que eran todos fotogramas seguidos uno de otro, digamos, también, en el cine es imperceptible, digo, pero excepto que uno pueda desmenuzar esa situación, pero esa modificación o esa sorpresa en relación a la diferencia entre el estímulo y la sorpresa, digo, porque no por el hecho, sino porque la psicología nunca le había dado, digamos, por decirlo salvajemente, tronco de bola al problema este de la percepción o la diferencia entre efectivamente el estímulo y la percepción. Entonces, los tipos iban a decir, bueno, ¿por qué no se le dio bola hasta acá? Porque efectivamente no había, ni por un lado, interés en la psicología, que está ocupada en otra cosa, pero además tampoco había un método o una posibilidad experimental, digamos, que habilite a poder pensar que la percepción es uno de los problemas centrales en la psicología. Digamos. Por eso, en el caso este, como el caso del fenómeno Phi, u otros, digamos, en los cuales en ninguna de las percepciones la experiencia real, digamos, se da inmediatamente como una colección de elementos, sino que se da como un carácter de totalidad, digamos, como un carácter de una forma o de una Gestalt. De ahí el nombre de esta psicología. Vieron que la idea de Gestalt tiene traducido un montón de formas, digamos, que no hay, por lo que los autores señalan, los que trabajan, digamos, en términos de traducción y lo demás, no hay un equivalente exacto en castellano de la idea de Gestalt. Digamos. Lo más cercano es a pensarlo como forma, pero como forma del potencial formativo, digamos. Por eso, digo, para pasar al tema este de la percepción, el tema de la percepción, como se da justamente de un modo directo, constituye efectivamente un problema de la psicología, digamos. Por eso, en esas experiencias como de percepción, como en el fenómeno Phi, se dan justamente en bruto una serie de datos que para estos autores la psicología debiera explicar, digamos. Por eso, y voy un segundo al tema este de que el todo, que la psicología de la Gestalt, constituye un todo que no es la mera suma de las partes, digamos, porque justamente el todo es anterior a las partes, que no es un dato menor, y siendo anterior a las partes es, por supuesto, fundamental para las partes, digamos. Lo que los tipos procuran demostrar justamente con pruebas experimentales suprime, digamos, o sea, toma como referencia el problema de la percepción, pero después se va extendiendo a otros dominios. Quiero decir, la lógica que permite pensar los fenómenos como totalidad no es que se queda reducido simplemente al problema de la percepción, si bien es su primer dominio, digamos, y el dominio más sistematizado, después trabajan sobre elementos como el aprendizaje, la memoria, la intuición, las reacciones motoras, todas, digamos, son estudiadas como actividades que no constituían solamente integraciones de actividades parciales, digamos, sino que son consideradas como totalidad y entonces se devienen objeto de la psicología y entonces son abarcados por este movimiento. Y en tal sentido, esta escuela que se inicia como un intento de hacer justicia a un problema particular que es la percepción, lo que tiene como consecuencia, lo que termina por exigir es justamente una revisión integral de los principios fundamentales de la ciencia. Hay también lo que uno tiene que ver, porque lo que
yo trato de manifestar es que digamos, la emergencia de la Gestalt tiene que ver con un cambio radicalizado en relación a algunos principios de la psicología experimental, pero también, digo, porque en todo caso después cuando trabajen con las profesoras de práctico o en algún texto ustedes van a ver cuáles son algunos de los principios que ellos descubren, digamos que por ahí es una parte atractiva. Yo pensaba más en la cuestión sobre qué críticas se monta la psicología de la Gestalt. Inicialmente, bueno, esto que decíamos de la crítica a la psicología experimental, en uno de los casos metodológica o epistemológica, digamos, en relación a una incapacidad explicativa, pero a partir de esa incapacidad explicativa también una problematización de los principios de la metodología experimental, de la introspección. Ojo que ellos no van en contra de el método introspectivo. Lo que están pensando es que la introspección no agota efectivamente el potencial explicativo de la psicología. Digamos, pero también hay otras objeciones que la Gestalt hace a otras tradiciones o epistemes, digamos, sobre las cuales se monta para poder argumentar sus principios, digamos. Una objeción, va dirigida contra lo que se llama, o lo que es la doctrina del elementalismo, ¿no? En ese caso, la Gestalt tiene una posición contra la concepción elementalista, según la cual los elementos son considerados como existencias en sí, y que entonces esos elementos constituyen la materia de la que está formada la percepción o de la que está formada cualquier experiencia psicológica, digamos. En tal sentido, la Gestalt niega terminantemente, digamos, que los elementos reunidos, mezclados, fusionados o asociados de cualquier manera suministren las percepciones que efectivamente uno experimenta. Porque en la Gestalt lo que se sostiene es que lo que percibimos en forma inmediata no es un núcleo de sensaciones que constituyen el centro de un grupo de imágenes o de otro proceso mental de cualquiera, digamos, sino que los elementos no existen más que como producto de análisis, digamos, o sea, se descubren después de una reflexión que es depurada, digamos, y en todo caso se descubren como resultado de una actitud especial en todo caso, de un introspeccionista que esté preparado con ese fin. Por eso yo decía que no hay un abandono absoluto de la metodología introspectiva, digamos. Lo que sí, la crítica es a pensar que el elementalismo no solo da una imagen falsa, sino que nos impide observar lo que está frente a nosotros, digamos. Otra crítica, digamos, que además del elementalismo, tiene que ver con la crítica al asociacionismo, digamos. Esto quiere decir, en la Gestalt los vínculos, que los que ellos entienden, digamos, que los vínculos de conexión, al igual que los elementos mismos, como por eso la crítica del elementalismo, son irreales. Esto quiere decir, el error de los elementos trae como consecuencia, el error necesario, digamos, de pensar en las asociaciones. Por eso, si se fracciona la experiencia en porciones artificiales, lo que va a ocurrir es que van a tener que pensarse medios también artificiales para volver justamente a integrar la experiencia, digamos. En todo caso, y entonces, como consecuencia, lo que se va a tener como resultado son una especie de cadenas de asociaciones, digamos. Entonces, en la Gestalt, con la supresión de los elementos y de la asociación, la teoría de la significación queda eliminada, digamos. Si se eliminan los elementos y si se eliminan las asociaciones, se descarta entonces también la hipótesis de ligazón, digamos. Eso quiere decir, el intelecto, digamos, cuando obra sobre nuestra experiencia,
efectivamente puede disgregarla en partes, digamos, pero eso no significa que la experiencia sea efectivamente un compuesto de esas partes, digamos. Por el contrario, lo que sostiene la Gestalt es que el producto de análisis no es de ninguna manera idéntico, digamos, a la experiencia original. Digamos. En todo caso, el análisis para los gestaltistas altera justamente el dato del examen que se propone hacer, digamos. ¿No? O sea, el análisis destruye la cosa misma que corresponde que la ciencia explique, digamos. Porque tanto el elementalismo, digamos, como el asociacionismo, en términos de la fragmentación, lo que implica es que el carácter total y la unidad se pierden justamente en virtud de la disección del objeto, digamos. También otro elemento crítico desde la psicología de la Gestalt se refiere a lo que se llama la hipótesis de la constancia, digamos. Esta hipótesis supone una localización de la estimulación sensorial, digamos, y entonces implica una correlación exacta entre el estímulo periférico y la experiencia inmediata, digamos. En tal sentido, Kohler, digamos, lo que explica es que es muy natural suponer que haya una relación estricta o correspondencia entre la experiencia inmediata y la estimulación periférica. Esto es tan natural que cuando se demuestra, digamos, cuando la Gestalt demuestra que existe una diferencia entre los dos elementos, lo que uno tiende a buscar es un tipo de explicación que justamente restablezca esa correspondencia entre la estimulación periférica y la experiencia, digamos. De cualquier modo, esta tendencia es la que se manifiesta, entonces lo que se llama, digamos, la hipótesis de constancia, y efectivamente para los psicólogos de la Gestalt, cuando critican esta hipótesis, entienden que es una crítica a un modo básico, digamos, o sistematizado del pensamiento, digamos, porque justamente fue admitida casi como un presupuesto, digamos, o estaba tomada por cierto, aún sin ser comprobada, digamos. Y, digamos, hallar en la base de la ciencia una suposición no comprobada es justamente para Kohler pensar en una especie, como si fuese una especie de escándalo científico, digamos, porque lo que ellos tratan de probar, digamos, se prueba efectivamente, es que no hay, al menos, no en todos los casos, al menos, digamos, ninguna evidencia que las experiencias explicadas por la teoría de la significación se den solamente en virtud de que han adquirido significado. Esto quiere decir la correspondencia, la hipótesis de constancia, digamos, que opera como una especie de supuesto psicológico, no, lo que implica es, por un lado, abandonar la idea de la singularización de la experiencia, la singularidad de la experiencia, pero la singularidad de la experiencia tomada como fenómeno total, digamos. Digo, ustedes se dan cuenta que estas críticas van montadas sobre la idea esta, digamos, de que hay un todo que es más que la suma de las partes. Entonces el problema de la percepción no puede ser reducido como lo hace la hipótesis, ni a los elementos, ni a la asociación, o como da la hipótesis de constancia como un fenómeno que se da casi automáticamente, casi como en la explicación, digamos, de un arco estímulo-respuesta, digamos. Sino que lo que se pone en el juego y que se puede manipular también lo demás es el modo en el cual se adquiere la experiencia o se explica la experiencia, digamos. Que uno pueda explicar la experiencia en un sentido estandarizado no quiere decir que eso agote la totalidad de la experiencia. Y en tal sentido hay que pensar también que en el caso de la Gestalt hay una relevancia muy fuerte en términos metodológicos del ambiente en el cual se desarrolla la percepción. Cómo se percibe no es solamente un problema de qué se percibe y un problema fisiológico, que es lo que vamos a criticar ahora, sino que tiene que ver con, digamos, un marco de totalidad, digamos, de cómo se percibe. A ver, no quita que pueda haber efectivamente, como decían los conductistas, cierto mecanismo de asociación. Eso puede pasar, pero no decir que sea el mecanismo que explica justamente el problema de la percepción. Por eso, bueno, otra objeción es la que la Gestalt formula, como decía recién, contra
la fisiología, digamos, contra la fisiología de la percepción, digamos. Esto es la concepción del sistema nervioso como una especie de mecanismo complejo de conductores que están separados, donde se entiende que las corrientes nerviosas van desde puntos de estimulación que están perfectamente localizados en los órganos de los sentidos hasta los órganos de respuesta, lo que decíamos recién en relación al conductismo, y que entonces el sistema nervioso tiene una serie de trayectorias precisas, digamos, en las cuales hay una línea de conducción que son fijas y determinadas. Esta idea, digamos, para la Gestalt es una idea incorrecta, digamos, porque esta es la crítica a una concepción que considera una analogía entre el cuerpo y la máquina, que es lo que la vez pasada hablábamos en relación al conductismo, digamos, como si el cuerpo fuese una especie de maquinaria que trabaja con dispositivos dirigidos que y que cada parte entonces es capaz de un solo tipo de acción, digamos, porque justamente si uno, digamos, no es que los tipos, voy a repetir porque para marcarlo un poco más de mayor relevancia, no es que ellos abandonan la idea de que haya un entretejido, digamos, fisiológico que hace funcionar efectivamente el problema de la percepción, o que permite explicar de un modo, digamos, la percepción. Lo que los tipos están diciendo es que pensar que efectivamente la percepción se da como un fenómeno de estímulo-respuesta o como un fenómeno de que la estimulación de un órgano, digamos, o a partir de la estimulación de un órgano la respuesta va a estar dada como si fuese una especie de camino eléctrico, digamos, eso dista de la posición de los gestaltistas, porque efectivamente para los tipos el problema va por otro lado, digamos, o sea, no va ni a lo sensorial, o sea, no va a lo sensorial en el sentido del sistema nervioso solamente, sino que va a la dimensión sensorial, a la dimensión de estímulo, a la dimensión ambiental, excede tanto, por eso sistematizaba las críticas, digamos, excede el elementalismo, excede el asociacionismo, excede a las hipótesis de constancias, excede a los principios fisiológicos. Digo, son críticas, no quiere decir que los tipos abandonen, o lo que sí uno tiene que entender es que por una cuestión lógica de esta idea de la totalidad como mayor a la sumatoria de partes, es que las explicaciones fragmentarias no son suficientes, digamos, no permiten dar cuenta del fenómeno de la percepción. Del mismo modo, por eso cuando hablábamos en un principio, decíamos que los tipos van tratan de reconfigurar todo un edificio científico en la psicología, porque efectivamente los tipos lo que reponen, o en todo caso la crítica lo que permite es reponer una argumentación, una teorización, digamos, que excede cualquier atomización de las explicaciones. Por eso el modelo este de que el todo es más que la suma de las partes viene como un modelo, además de que es el modelo que los tipos tienen para trabajar la percepción, es el modelo que también los tipos tienen como productores de teoría, digamos, y por eso, que seguramente ya lo dije, digamos, la metodología de los tipos no es ecléctica, digamos, puede ser, ¿sí? ¿Funciona la observación experimental vía laboratorio? Sí, funciona. ¿Funciona la introspección vía, digamos, la evocación individual de un fenómeno, la experiencia? Sí, funciona. Lo que no quiere decir que el fenómeno de la percepción se agote en esa matriz, digamos. También lo que, digo, por eso como apuesta teórica es muy interesante, digo, en este palo. También la otra es la crítica que tiene la Gestalt al conductismo, digamos, porque ahí ustedes piensan que son corrientes que aparecen más o menos contemporáneamente, si bien en lugares distintos, pero sí son teorías, digamos, que, como dije en un principio, digamos, que revolucionarias en el campo de la psicología. Ambas tienen identidad revolucionaria en el sentido de que vienen a modificar alguna de las tradiciones, de la tradición, digamos, de la psicología experimental, pero la crítica de la Gestalt al conductismo tiene que ver con dos objeciones principales, digamos. Primeramente, la idea de que
que el conductista, digamos, o la psicología conductista, descarta la conciencia, y para los gestaltistas esto es completamente innecesario, digamos, porque justamente para la Gestalt la conciencia es un hecho de la experiencia, digamos, y es justificable, digamos, tanto desde el punto de vista lógico, como desde el punto de vista epistemológico, digamos. Entonces, eh, imagínense la crítica al conductismo en relación a que los tipos no reconocen la conciencia, ahí sí es el lapidario, digo, no puedes sentar a negociar una cosa de ese orden, digamos, al menos para los gestaltistas, digamos. Y la segunda objeción es que el conductismo emplea los mismos procedimientos, digamos, que caracterizan a la antigua psicología, que es la psicología que los tipos tratan de superar, digamos, porque los tipos dicen que emplean esos procedimientos en cuanto construyen totalidades más amplias, justamente con procesos que son procesos elementales. Esto quiere decir que, aunque no compone estados de conciencia complejos a partir de sensaciones y afecciones elementales, lo que sí construye el conductismo son patrones de conductas, digamos, que son complejizados en virtud de reacciones simples, digamos. Y entonces lo que entiende la Gestalt es que hay cierta esterilidad, digamos, en lo que concierne a la posibilidad de pensar, digamos, conceptos positivos. Esto quiere decir, la lógica inductiva del conductismo, digamos, o el hecho de poder pensar que en base, vieron lo que la semana pasada o la anterior, me acuerdo cuando habíamos hablado, cuando Watson trabaja a partir del esquema estímulo-respuesta, digamos, a partir de la reposición del esquema pavloviano, trabaja estas posibilidades de construcción de individuos con características particulares. Vieron, Watson dice, dame un pibe y puedo hacer un ladrón, un ingeniero, lo demás, digamos. El problema no sería poder pensar que efectivamente existe una posibilidad de sistematizar un esquema, digamos, de respuesta que tenga que ver con una producción científica en la psicología. El problema es pensar que a partir de esa sencillez, digamos, de la eventual inferencia que a partir de un mecanismo de estímulo-respuesta, a partir de un mecanismo de condicionamiento, uno pueda pensar en fabricar o en tener consecuencias, digamos, de fabricación de sujetos, de subjetividades o de patrones de conducta, digamos, eso es un problema. Digo, ustedes piensen, todas las ciencias sociales, las duras, digamos, las blandas, las que ustedes quieran, crean patrones efectivamente, digamos, pero el patrón puede ser por observación clínica, puede ser por observación o por experimentación en laboratorio, digamos. El problema es cuando lo que la guía está criticando del conductismo es que los patrones que ellos crean, digamos, son exagerados en relación al mecanismo de simpleza que toman como referencia para poder crear esos patrones. Digo, el análisis del mecanismo de la asociación o de la respuesta en virtud de cierto estímulo, digamos, y la ausencia, y por supuesto la ausencia de la conciencia, da cuenta de que es un sistema, una teorización que le falta un trecho, digamos. También, digamos, discrepa con el estructuralismo también, además de con el conductismo, porque justamente se rehusan, digamos, estas dos tradiciones a moldear sus procedimientos, digamos, sobre las ciencias más antiguas, digamos, y mejor desarrolladas, como el caso de la física. Digo, en tal sentido, lo que uno podría pensar, que es muy interesante, digamos, que después cuando vemos el caso del psicoanálisis también, la crítica es a que para tomar ese carácter de cientificidad, el conductismo queda pegado, digamos, a disciplinas que no son que no tienen identidad propia, como el caso de la física, por ejemplo, o la fisiología, digamos, lo demás. Y digo que es muy interesante porque los gestaltistas acá están pensando en que efectivamente que es la misma crítica que se le puede hacer, por eso, digamos, al conductismo o al estructuralismo wundtiano, es pensar que efectivamente la psicología puede tener un carácter o una identidad singular, digamos, sin necesidad de tributar
metodológicamente, digamos, ni en clave de observación a las ciencias que la preceden. A ver, más allá de cuál sea la matriz epistemológica, digamos, sobre la cual se monta el conductismo o el estructuralismo, y digamos, con una búsqueda de legitimidad científica en relación al modo del cual se teoriza o se construyen las teorizaciones, lo que la Gestalt viene a decir es que efectivamente hay una gama metodológica, digamos, que permite a la psicología tener cierta identidad propia, digamos, y por eso entonces hacer de esta ciencia una ciencia que no condiga, digamos, con las tradiciones más o menos habituales en el marco académico. Por eso yo decía, en el caso de lo que uno puede pensar, cuál es, digamos, el elemento revolucionario de la Gestalt que tiene que ver con esta idea de cierta identidad propia, es también en todo caso lo que vamos a trabajar más adelante con el psicoanálisis, digamos. Si bien son matrices que tienen algún punto en común, digamos, como alguna influencia en común, de cualquier modo yo infiero que la crítica de la Gestalt al psicoanálisis también puede ser que viene forjada dentro de un parámetro o un paradigma médico, digamos, bueno, que después Freud lo abandona efectivamente, pero que es inicial, pero esta idea, digamos, de que tanto el conductismo como el estructuralismo, digamos, toman de forma fragmentaria, digamos, su análisis en virtud de que repiten una fragmentación prototípica de las ciencias duras, y apartarse de eso y entonces tener entidad como disciplina propia, como ciencia o como modelo científico, digamos, diverso, es más que interesante. Por eso yo quería, ustedes les dije antes, digamos, van a ver después en todo caso con las compañeras de los prácticos, ¿no? En algún momento lo vamos viendo acá, algunos principios, digamos, que están descubiertos por la psicología de la Gestalt, que son muy interesantes. Incluso si ustedes googlean, digamos, las experiencias de los gestaltistas con los fenómenos de percepción, hay un montón de cosas que ustedes van a ver que se usan ahora, qué sé yo, que aparecen como meme o aparecen publicadas en algún recuadro de Facebook, o si vos mirás esto, la imagen parece que se mueve y lo demás, que son todos fenómenos de percepción que la Gestalt se ha encargado efectivamente de darle una entidad que, a ver, no vamos a quedar en la anécdota de que el fenómeno phi es lo que genera, lo que genera después la posibilidad de la teorización. Lo que sí, el fenómeno phi, como cualquiera de los fenómenos los principios que los tipos descubren, lo que a los tipos les permite dar cuenta es que efectivamente la percepción es un problema y que efectivamente la percepción no puede ser explicada atomizadamente, lo que implica también pensar que la percepción es un problema crucial en la psicología, porque también el problema de la percepción es la que le permite teorizar acerca con una identidad epistemológica y lo demás, acerca de un tipo de psicología que no existe previamente. Digo, por eso, si ustedes, después cuando vean los principios, porque la otra era empezar invertido, digamos, yo les cuento los principios que los tipos descubren más allá del fenómeno phi, sino la cosa anecdotaria, digamos, el principio de completud, todas las cosas que los tipos descubren que son muy interesantes, anecdóticos, vulgares y domésticas, y entonces con eso una teorización, digamos, sobre eso. Pero no, yo elijo hacerlo invertido, digamos, porque me parece que si no uno pierde de vista que los autores que son referenciales en la psicología de la Gestalt son tipos que vienen de una vanguardia, digamos, académica, son tipos que entienden que están produciendo un cambio revolucionario, o en todo caso el afán de los tipos es eso, son tipos muy concentrados en su trabajo, digamos, también, que en el caso de Kohler sobre todo, son tipos que tienen una apertura disciplinaria muy fuerte, digamos, con una formación descomunal, y que bueno, tal vez el trabajo en una materia como la psicología sea devolverles ese lugar, digamos, a la Gestalt, no tal vez tanto a sus derivas terapéuticas, que en otro día las charlamos, digamos, pero sí entender que es una posición teórica
muy interesante. Las dudas que tengan después sobre, pero posta googleen lo que la Gestalt descubre como principios, esa experiencia, la descripción, que es muy interesante. Y después en todo caso seguimos, las podemos revisar o podemos revelar alguna de los planteos de estos autores. Nos vemos la semana que viene, en vivo posiblemente.